Vamos a comenzar a grabar y vamos entonces a ver la clase número 7, que representa la semana número 7. ¿Cierto? Bueno, me hablan entonces cualquier cosa por el chat si es que tienen alguna duda. Ya. Bueno, la semana pasada entonces, o antes pasada, no, la semana pasada tuvieron ustedes el control de la primera parte de la materia, que es en donde vimos principalmente todo lo relacionado con la dinámica, perdón, con la estática de la atmósfera y sus comportamientos en relación a la termodinámica y cómo se relacionaban las variables termodinámicas dentro de la, digamos, de esta estática de la atmósfera, sin movimiento. Pero en general siempre nos acotamos a una atmósfera caracterizada por tener aire seco y sabíamos que había humedad en la atmósfera, pero solamente lo consideramos a través de la corrección del vapor de la temperatura, ¿cierto? A través de una temperatura virtual. Entonces, les cuento que, bueno, en realidad ustedes ya saben que la atmósfera sí tiene humedad y por lo tanto sí debemos cuantificar esta humedad que existe en la atmósfera. ¿Ya? Hay varias fórmulas o varias variables que nosotros utilizamos para referirnos a la humedad. Principalmente la más conocida es la humedad relativa, que se refiere entonces a la razón entre la humedad que tiene el aire en relación a la cantidad que este aire puede sostener o el máximo de humedad que puede sostener ese aire. ¿Ya? Entonces es uno de los indicadores que es el que nosotros más utilizamos en realidad. ¿Ya? Entonces, también hay otras maneras de llegar a esta humedad relativa y hay otros indicadores que son aún más directos, que cuantifican cuánta humedad hay en el aire. Nosotros hasta el momento, bueno, esta imagen es para mostrar que realmente la humedad no es, o sea, el aire no es seco, muy por el contrario, el aire tiene mucha humedad y en consecuencia debemos considerar su presencia en la atmósfera, no solamente a través de la corrección de la temperatura virtual, sino que también en los procesos de cambio de calor, como por ejemplo el calor latente, también los procesos adiabáticos van a cambiar, etcétera, etcétera. Entonces, si es que consideramos la humedad, entonces vamos a tener que redefinir varias de las ecuaciones que hemos conocido hasta ahora. Hasta el momento ustedes solamente sabían que existía una ecuación de estado para el aire seco, una ecuación de estado para la presión parcial del vapor de agua, que es este E, y una ecuación de estado para un aire húmedo que contempla ambos, ¿cierto? Es aire seco y humedad. Pero aislando la humedad sola, nosotros solamente conocíamos el vapor de agua como este E, ¿cierto? Ese E era todo lo que nosotros sabíamos de la existencia del vapor de agua hasta ahora. ¿Y cuál es la presión parcial del vapor de agua? Es decir, la presión que ejerce el vapor de agua en la atmósfera, que obviamente es mucho menor a la presión del aire seco. Eso ya lo sabemos porque nosotros ya lo calculamos. Entonces, hasta ahora es materia que ya hemos visto en el pasado, así que no debiésemos tener problemas ni dudas. Si las tienen, me van diciendo. También vimos que considerando esta presión parcial de vapor de agua, este E, que era lo que nos indicaba si es que había o no vapor de agua en la atmósfera, podíamos realizar una corrección sobre la temperatura para así tener esta ecuación de estado de manera general del aire húmedo, donde la presión es la presión del aire húmedo, la densidad es la densidad del aire húmedo, R es del aire seco y la temperatura es la temperatura corregida por el vapor de agua presente en la atmósfera, que va a estar entonces designado por esta E, que es la presión parcial del vapor de agua. Por lo tanto, y era una de las preguntas del control, si es que no hay vapor de agua en la atmósfera, E va a ser cero. Y si toda esta expresión es cero, la temperatura virtual va a ser exactamente igual a la temperatura. ¿Ya? Muchos ahí se equivocaron y pusieron que no serían iguales, ¿ya? Pero si es que no hay vapor de agua en la atmósfera, efectivamente la temperatura virtual es igual a la temperatura medida. Entonces, bueno, el vapor de agua, entonces ahora vamos a dejar de mirarlo solamente como una presión parcial de vapor de agua en el aire, sino que lo vamos a empezar a entender con otras palabras. El concepto más utilizado para poder referirnos al vapor de agua en la atmósfera se va a llamar la razón de mezcla. ¿Y qué es la razón de mezcla? La vamos a definir como, bueno, hay algunos libros que le ponen Q, otros que le ponen R, pero en este caso, como nos estamos guiando con el Wallace, vamos a utilizar la W, y se define como la razón entre la masa del vapor de agua
sobre la masa del aire seco, donde mb en este caso va a ser la cantidad de vapor de agua en cierto volumen de aire en términos de masa, es decir, esto va a estar en una unidad de kilogramos, ¿cierto? Entonces, esa va a ser la razón de mezcla, va a ser la masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. Esto en realidad va a tener, la masa va a tener unidad de kilogramo y por lo tanto la razón de mezcla va a ser adimensional, ¿cierto? Pero lo que hacemos nosotros aquí es que hacemos un truquito y la dejamos en otra dimensión, porque ¿cómo creen ustedes que quedaría este número? ¿Muy grande o muy chico? Así viendo las masas del vapor de agua sobre la masa del aire seco. Sabiendo que la masa del vapor de agua es infinitamente pequeña a la masa del aire seco, ¿cómo va a quedar este numerito? Muy pequeño, ¿ya? Muy pequeño. Entonces, lo que hacemos nosotros es que hacemos un truquito. Esto está en kilogramo partido kilogramo, ¿cierto? Y es un número adimensional. Pero lo que hacemos nosotros es que este número lo multiplicamos por 1000 y hacemos que quede en gramos partido kilogramo. ¿Ok? Entonces ahora eso nos va a quedar en 1000. No tengo mouse, así que me estoy demorando, pero la vida. 1000 W. Y esto va a quedar ahora en gramo partido kilogramo. O sea, va a ser medido en gramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. Y así nos va a quedar un número que va a ser un poquito más grande, que no vamos a tener que decir por 10 elevado a 3 todo el rato, sino que vamos a hablar directamente de un número. ¿Ya? La humedad específica, una historia similar. ¿Ya? ¿Se acuerdan que en algunos ejercicios apareció humedad específica? Bueno, la humedad específica es casi lo mismo que la razón de mezcla, no hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque la única diferencia es que es la razón entre la masa del vapor de agua sobre la masa de aire total, de aire húmedo. Pero como la MB es tan chiquitita, esto es lo mismo que decir que Q es parecido a W, ¿ok? ¿Está bien? ¿En dudas con eso? Ya. Entonces, si es que nosotros seguimos buscando algunas relaciones, podemos relacionar el Q y el W, ¿ya? A través de la presión parcial del vapor de agua de la siguiente manera. La presión parcial del vapor de agua va a ser igual a la presión del aire por W partido por W más epsilon, donde epsilon era la razón entre RD y RB. No sé si se acuerdan. RD y RB sobre RB, que era igual a 0.622, algo así. No sé si alguien se puede acordar, pero está en el libro. Entonces, esa va a ser la humedad específica. Hasta el momento, entonces, introducimos la razón de mezcla y la humedad específica y encontramos una ecuación que relaciona la razón de mezcla con la presión parcial de vapor de agua. También podemos encontrar otras relaciones. Bueno, esta es la misma relación que estaba atrás, solo que acá explica cómo se encuentra. Ya nosotros sabemos que la presión parcial del vapor de agua se define como el número de moles de vapor de agua por el número de moles de aire seco más el número de moles por el aire húmedo, del vapor de agua por la presión. Y entonces nosotros sabemos que los números de moles es igual a la masa del gas sobre la masa, el peso molecular del gas, y así podemos entonces llegar precisamente a esta expresión que les mostré anteriormente. ¿Ok? Ahora, teniendo esto en consideración y viendo la definición de la temperatura virtual, la definición inicial, que es la que obtuvimos para la prueba anterior, podemos nosotros sustituir este E partido P Deme un segundo. Ya. Este E partido P que tenemos aquí, por ejemplo, si pasamos el P hacia el otro lado, ahí, si pasamos el P hacia el otro lado, nos va a quedar que E partido P es igual a W partido W más epsilon. Lo podemos reemplazar aquí. Y haciendo un manejo de algebraico vamos a poder llegar a que la temperatura virtual es igual a la temperatura por W más epsilon sobre epsilon por 1 más W.
y si dividimos el denominador de esta expresión y lo multiplicamos por el denominador, que es como multiplicar por 1, nos va a quedar la siguiente expresión, en donde para poder llegar a esta expresión van a tener ustedes que despreciar todos aquellos términos que sean superiores al cuadrado, porque probablemente aquí, si ustedes multiplican por el denominador, tanto el numerador por el denominador, o sea, esto es como multiplicar por 1, porque sería multiplicar por epsilon por 1 más W, ahí sí, y dividir por 1 más W, ¿cierto? Entonces, ahí sí. Y esto es como multiplicar por un 1. Entonces, cuando nosotros multiplicamos por esto, nos van a quedar elementos que van a estar al cuadrado, ¿cierto? Porque aquí es W por 1, W por W, W al cuadrado, y acá abajo va a pasar lo mismo, ¿ya? Entonces, si es que nosotros despreciamos todos aquellos términos que sean de orden superior a un cuadrado, vamos a obtener que la temperatura virtual va a ser igual a, o similar, porque acuérdense que esto lo linealizamos, no está exacto, pero va a ser casi igual, es la expresión que utilizamos, a la temperatura por 1 más 0.61 la razón de mezcla, que acuérdense que está medida en gramos partido kilogramo, así que tienen que, si es que la obtienen de una medición, tienen que dividirla por 10 elevado a 3, ¿cierto? O multiplicarla por 10 elevado a menos 3. Eso lo vamos a ver en los ejercicios. Entonces, esta es la nueva expresión que nosotros vamos a utilizar para poder calcular la temperatura virtual y así poder hacer la corrección del aire y utilizar el R del aire seco en la ecuación de estado. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, sigamos. Bueno, preguntas ahora, que sabemos cómo medir el vapor de agua en la atmósfera, porque les cuento de inmediato que cuando uno tira un radiosonda a la atmósfera o cuando uno mide con una estación meteorológica, el dato que nosotros obtenemos no es la humedad relativa, que es lo que ustedes conocen, sino que es algo que se llama, es la razón de mezcla. Lo que nosotros medimos siempre en la atmósfera, los meteorólogos o las personas que se dedican a esto, es la razón de mezcla. Nosotros siempre tenemos datos de razón de mezcla. Ahora, ¿cómo obtenemos la humedad relativa? ¿Ya? La humedad relativa, para obtenerla, nosotros necesitamos saber cuánto vapor de agua puede sostener la atmósfera. ¿Ya? Y para eso les pregunto, ¿ustedes creen que el aire puede contener todo el vapor de agua que se le ocurra? ¿O creen que existe un tope de vapor de agua en la atmósfera? O sea, la atmósfera puede contener vapor de agua hasta un límite. Vapor de agua se considera todo lo que está, por ejemplo, en esta habitación, que es transparente, porque ya después cuando pasa a ser nube, ya no es vapor de agua, es agua líquida. Pensemos en el vapor de agua como lo que nos vemos en el aire. ¿Cuánto puede sostener? O todo lo que quiera, o hasta un límite. Entonces, opción 1, opción 2. Pongan en el chat. Opción 1, que venga todo el vapor de agua que quiera. Total, hay espacio para todos. Opción 2, lo siento, no puedo recibir más vapor de agua. He logrado la saturación. Bye. Opción 2 dice la Arlet, la Vivi y el Miguel. Exacto, chiquillos. Súper, súper bien. Hay un límite en la cantidad de vapor de agua que la atmósfera puede sostener. Entonces la 2 es la correcta y la 1 es súper incorrecta, porque ¿qué pasa si la 1 sería correcta? El vapor de agua sería un gas de efecto invernadero súper peligroso porque se acumularía en la atmósfera. Y nosotros sabemos que el ciclo del agua es súper dinámico y es súper rápido. De hecho, una vez que se satura la atmósfera de vapor de agua, este tiende a transformarse a gotitas de agua líquida y así se forma el ciclo del agua. Entonces, ¿por qué entonces decimos que hay una saturación? Bueno, les presento entonces la razón de mezcla, que es la que conocíamos. Les presento la razón de mezcla de saturación, que es la cantidad de vapor de agua a la que un aire a cierta temperatura y a cierta presión se satura. Y dice esto es lo máximo que a esta temperatura y a esta presión yo puedo permitir. ¿Ok? Y eso entonces va a estar dado por la premisa del equilibrio. ¿Ya? ¿Por qué se explica que la atmósfera tenga un máximo? Bueno, fíjense que acá hay dos situaciones.
En el A hay una situación que no está saturado, es cuando el aire está todavía bajo situaciones de subsaturación, es decir, todavía puede permitir que ingrese vapor de agua al sistema. Y acá tenemos otro ambiente en donde tenemos el aire saturado de vapor de agua. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? La diferencia entre ambos es que en el primer caso, como está subsaturado el aire, la evaporación es mayor a la condensación, ¿cierto? Vamos a tener una tasa de evaporación que va a ser mayor. Pero eventualmente va a ocurrir que vamos a tener tanto vapor de agua en el aire que la tasa de condensación va a empezar a crecer, ¿cierto? Y por lo tanto va a llegar un punto en que la tasa de condensación va a ser igual a la tasa de evaporación. Y ese va a ser el tope o la razón de mezcla máxima que puede sostener este aire a esta temperatura. Eso entonces, como les cuento precisamente, va a depender de la temperatura. ¿Ok? Entonces, vamos a definir precisamente por esta saturación, la razón de mezcla de saturación y la presión parcial de saturación. ¿Ya? Estas dos van a estar relacionadas con las expresiones que ya vimos previamente. ¿Qué es TDU? ¿Alguien se le ocurre qué es esta temperatura a la cual ocurre la saturación? ¿Saben qué es TDU? ¿No se les ocurre? Les cuento, se llama como mi nombre. ¿Nunca la han escuchado? Es la temperatura del punto de rocío. Eso significa TDU, ¿ya? Y lo que significa precisamente esta temperatura es que es la temperatura a la cual una parcela de aire se satura en un mismo nivel de presión. Entonces ahora ya vamos a empezar a relacionar todo lo que hemos visto hasta el momento, pero con los puntos de saturación, ¿ok? Entonces, gracias a la definición que vimos de saturación, vamos a poder obtener nuevamente otras relaciones, ya que van a derivarse con las mismas ecuaciones que vimos. Vimos que la razón de mezcla se define como la masa de volumen saturado, perdón, la masa de vapor de agua saturado sobre la masa de aire seco. Vamos entonces a poder obtener, gracias a esa relación, que la razón de mezcla va a ser igual a 0.622 por la presión parcial de saturación sobre la presión. Y esta es como la ecuación clave que vamos a utilizar para resolver los ejercicios. ¿Ok? Ya. Finalmente, la humedad relativa la vamos a definir como una forma de cuantificar qué tan cercana de la saturación va a estar una parcela de aire. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Simplemente vamos a relacionar la razón de mezcla que tiene una parcela efectivamente sobre la razón de mezcla que puede tener como máximo esa parcela de aire, que va a depender de su temperatura. ¿Ya? El WS y el ES van a ser funciones directas de la temperatura. Los otros no, lo otro va a ser como la realidad. Esto va a ser lo que efectivamente va a tener la parcela, y esto de acá abajo va a depender de la temperatura del aire. ¿Por qué? Pues la ley de Clausius-Clapeyron, que vamos a empezar a ver mañana, porque como les dije, hoy vamos a tener una clase corta. Entonces, lo importante es que la humedad relativa, cuando nos dicen es un 20%. ¿Por qué es un porcentaje? Bueno, porque precisamente busca encontrar una relación entre el 0 y el 100%, donde el 0 quiere decir que la parcela está cero saturada, y donde el 100 quiere decir que la parcela tiene todo el vapor de agua que esa parcela puede contener para esa temperatura. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, cuando uno dice, oye, hay un 60% humedad relativa, ¿es lo mismo? ¿Ustedes creen que hay la misma cantidad de vapor de agua en el polo que en el Ecuador con la misma humedad relativa? Y con esto cerramos. No, porque la temperatura es diferente. Podemos tener humedades relativas iguales en el polo y en el Ecuador, pero van a cambiar las relaciones, va a cambiar la cantidad de vapor de agua que exista en cada una de ellas. Y como la temperatura es diferente, vamos a tener que en el polo, por ejemplo, vamos a tener menos temperatura y por lo tanto se va a poder contener menos vapor de agua. Y con poco vapor de agua en el trópico vamos a alcanzar un 90% en el polo vamos a alcanzar un 90% de humedad relativa. O sea, necesitamos poca humedad en el polo para alcanzar altos valores de humedad relativa.
Y en el Ecuador necesitamos mucha humedad para alcanzar el 90% de humedad relativa. ¿Por qué? Porque hay tanta temperatura que el límite de vapor de agua que puede sostener la atmósfera en el Ecuador es mucho más alto, ¿ya? ¿Por qué entonces esto se habla de que al aumentar la temperatura hay un riesgo de que las tormentas sean más severas? Bueno, porque si es que aumentamos la temperatura de la atmósfera, vamos a permitir que el aire pueda sostener más vapor de agua y en consecuencia cuando el agua se va a empezar a condensar en gotitas de agua, estas tormentas van a tener una mayor fuente de humedad en el aire y por lo tanto van a ser más húmedas las tormentas, van a tener una tasa de precipitación superior a la que tenía en el pasado. Esto bajo un escenario de cambio climático. ¿Ya? Entonces, bueno, quédense con eso por hoy, ya, porque yo voy a empezar ahora en 2 minutos más la reunión. Nos vemos mañana a las 8:30, por favor. Los que no puedan llegar a las 8, los que no puedan llegar a las 8:30, bueno, no hay problema, van a poder ver la clase de nuevo y probablemente vaya a poder hacerles un bloque presencial y el otro se los vaya a subir asincrónico, ¿ok? Porque esta semana está un poco complicada para mí, pero tranquilos, va todo bien. Bueno, ¿tienen alguna duda, chicos? ¿Cómo encontraron la prueba? Díganme, porque esa fue la primera prueba que yo hago de esa materia, entonces si la encontraron difícil o muy larga o muy fácil, para mí igual es importante y así puedo mejorar. Ya, Yarlet, lo voy a revisar. ¿Sí? Ya, no tengan dudas entonces si quieren hablarme algo de la prueba. Ya, ¿les gustó esa manera en la que hice la prueba? Con teoría y con ejercicios. Ejercicios que son relativamente cortos. Entonces, esa va a ser la dinámica que vamos a seguir para las siguientes 2 pruebas que nos quedan. Y bueno, eso, nos vemos mañana y seguimos hablando. Ya, Miguel, me alegro. Nos vemos entonces mañana a las 8:30. Yo voy a subir un comunicado y aquellos que no puedan ir, bueno, los espero o me pueden mandar preguntas después. Sí, Arlet, mañana las voy a subir mañana, después de la clase. ¿Ya? Vale, que tengan una preciosa tarde. Chao, chiquillos.